Nuestra historia, en este territorio, tiene más de 15.000 años. Tenemos menos de 100 años, con el estilo de vida urbano que conocemos hoy en día. Dejémonos guiar por las huellas ancestrales que esconden nuestra geografía. Anciano, noble y silencioso río. Mientras esta ciudad crece, tú has seguido haciendo tu labor. Eres uno con la montaña en tu rol purificador. Ambos, al unísono, hacen juntos su trabajo, como pulmones e intestinos de un mismo cuerpo. ¿Qué sería de esta ciudad sin ustedes? Aunque te hemos rechazado y oscurecido desde que te convertimos en cloaca, llevas más de 5 millones de años cumpliendo tu función. Te agradecemos tu entrega. Recuperarte a ti es recuperarnos a nosotros mismos también. Lo primero, lo más importante es contextualizar geográficamente a lo que significa el río Guaire en el marco geográfico y de todas las cuencas del país. El río Guaire es un afluente del río Tuy. Podemos hablar de la cuenca del río Tuy en sentido amplio, y al mismo tiempo el río Tuy forma parte de una gran cantidad de ríos que drenan desde la Guajira hasta la península de Paria al norte de Venezuela, es decir, al Mar Caribe. Y son ríos, bueno, que drenan independientemente y que cada uno de ellos tiene pues su historia geológica, su historia biológica, su historia social. El Guaire es un elemento muy familiar de la vida del caraqueño, ¿no? Obviamente ese drenaje tiene una historia geológica que uno puede tratar de constituir y que está muy relacionado con la evolución del marco físico de la región de Caracas. Hay evidencia de sedimentos aluviales a la salida de la garganta de Santa Lucía, de lo que se llama Pichao, el sitio se llama Pichao, que se pueden fechar tentativamente, aunque no hay posibilidad de fecharlo en forma directa, pero de manera directa da más o menos 5 millones de años. Entonces, se puede pensar entonces que la región de Caracas era una especie de meseta baja, y, con una morfología, una divisoria bastante leve a la altura de esa fila de relieve que queda marcada por el Cerro Volcán, el Cerro de Pipe y el Cerro Guanasmita, ahí en fila de Marich. Es decir, que el Ávila en esa época no existía como tal. Y es el surgimiento del Ávila más o menos en la misma época que obviamente trastorna la trayectoria del río Guaire y lo obliga a cambiar su dirección hacia el sur, obligándolo a reconstituir toda su trayectoria, lo cual explica la geometría actual del trazado Guaire bastante irregular, puesto que él hace un recorrido muy complicado para botar hacia el mar, por Barlovento, en lugar de botar como probablemente lo hacía antes, directo a través de la garganta esa de Boquerón. El río Guaire es muy interesante porque, por el hecho de ser el principal río del Valle de Caracas, de la ciudad capital, ha recibido pues, atención especial por naturalistas desde el 1800, de hace 2 siglos, y ya desde los viajes del barón de Humboldt y Bonpland se hicieron las primeras observaciones biológicas y climatológicas. El profesor Francisco Mago, del Instituto de Zoología Tropical, hizo la primera síntesis en el año 68 sobre los peces del Guaire. Después la Fundación La Salle, a través del Museo de Historia Natural, que es donde nos encontramos ahora,
hicimos los estudios más exhaustivos. En el año, quizás del 1993 a 1995, hicimos el mayor énfasis en el estudio. Hay que hacer referencia a años atrás, donde Mago en el año 68 mencionaba 10 especies para el río Guaire. Cuando hablamos 10 especies para el río Guaire, no me refiero al cauce principal, al canal principal, que es la vía arterial que todos conocemos en la autopista, que es realmente una cloaca, donde no hay peces. Ahí no existe vida acuática, al menos peces, existen bacterias, otros invertebrados, otros vertebrados asociados, pero ya no existen peces. Sin embargo, en la década de los 60, ese estudio pues, reveló la existencia de 10 especies, al menos en todos los afluentes que existen en el Guaire. Hay que recordar que el Guaire nace por la unión del río Macarao y el río San Pedro en la zona de las Adjuntas. Él tiene un recorrido aproximadamente de unos 70-75 kilómetros hasta que desemboca en Santa Teresa del Tuy, pero la fauna que queda es la fauna que está aislada de manera relicta en cada una de estas quebradas. Pues bien, es muy importante mencionar que este trabajo que hizo el profesor en el año 68 detectó la presencia de 10 especies y investigadores de aquí de la Fundación durante 1993 al 95 evaluamos las 13 quebradas que existen desde el oeste de la ciudad, desde Cotiza hasta Caurimare, y bueno, muchas quebradas han desaparecido por completo las especies, ¿no? Podemos hablar que de 10 especies bajamos a 5 especies, es decir, que en menos de 20 años ha habido una pérdida de la biodiversidad casi de la mitad. Porque el Guaire actúa como una barrera natural y una barrera física y química, porque todo lo que entra ahí prácticamente muere. Es triste en el sentido, bueno, es un desarrollo urbano sin ningún tipo de control, pero es muy importante, por ejemplo, hacer referencias a un gran geógrafo que tuvo el país, que fue Marco Aurelio Vila, que en el año 47, en su monografía del Valle de Caracas, hablaba de que el Guaire surtía de peces a la ciudad, ¿no? al mercado de Caracas. Estamos hablando de bagres, anguilas, guabinas, donde representaban pues, un sustento importante. Yo vine aquí el 39. Vivimos viviendo aquí a los 65 años. Yo conocí el río completamente limpio, con toda clase de pescado que había ahí. Hasta sardinas, había toda esa broma. La sardina, el bocachito, todo eso lo había ahí. El armado, la guabina, todo eso. Pescaba la gente y hacían comida. Cuando a veces que venían autovías de Caracas, expreso, una excursión a bañarse ahí arriba, a pescar chabroma ahí los domingos. Y todo eso, siempre los domingos venía gente para arriba a pescar. Como le estoy contando, después de que vino sucio ese río, ¿cómo había pescado muerto en eso? Eso era pura fertidero, Samuro comiendo ese pescado. Tuvimos un poco de tiempo con la fertilidad del pescado, eso era lástima, el Rimacén lleno, muerto el pescado, todas clases de pescados se murieron todos. Eso fue por ahí en el 30, el 45, por ahí. La ciudad está recorrida longitudinalmente por un río, el río Guaire, que hace muchos años era un río natural, digámoslo así, pero que desde hace más de 50 o 60 años está totalmente canalizado. Sin embargo, ese río recoge aguas de lluvia y aguas servidas, y hay desechos de consumo de alimentos humanos. Y estas aves que están en ambos zoológicos, en ambos extremos, digamos, de ese canal, también utilizan el canal como una fuente de alimento. Las garzas son un grupo de aves, todas son carnívoras, o sea que comen más que todo insectos, peces, invertebrados acuáticos también. Pero son aves bastante oportunistas, ¿no? Muchas especies no tienen ninguna aversión al ser humano, sino que han podido sobrevivir con este ambiente, en presencia pues, de los humanos en ambientes urbanos, en parques, lagunas, en muchas partes del mundo. Caracas es una ciudad que va para 5 millones de habitantes y si no son todas, casi todos los pequeños ríos que drenan de norte a sur caen o digamos desembocan en este gran canal que es el Guaire. En esas quebradas que llamamos en Venezuela quebradas, estos ríos pequeños, en el pasado hubo una fauna muy diversa, ¿no? De aves, de anfibios, o sea, ranas, sapos.
plantas también. Esos pequeños ríos ahorita están tapados, digamos, por la ciudad, pero sus aguas siguen corriendo bajo la ciudad, porque son líneas de drenaje natural. Entonces esas aguas vienen también cargadas de desechos humanos. Y entre esos desechos humanos las garzas encuentran algún tipo de alimento. Uno de los principales afluentes del Guaire es el río Macarao. Nace en un parque nacional que lleva su nombre y sus aguas surten a las poblaciones vecinas. En 1922 Gómez sacó todos los hacendados de la cuenca del río Macarao. El río Macarao nace, creo que más allá de Junquito, de Colonia Tovar. Esas son montañas muy inmensas. Yo he ido a visitar esas montañas y es inmenso. Sacaron toda esta gente que tenían pequeñas haciendas porque necesitaban agua para surtir a Caracas. Entonces fue cuando hicieron la acequia, que bajaba por Gravedad, este monte que está de este lado, y llegaba al Calvario el agua. El río era caudaloso, había muchos pozos, uno se podía bañar allí, pescar, y ahora veo con tristeza que el río se secó. Todo el mundo lavaba en el río, en las piedras, eso no es ni la sombra de lo que es ahorita, había muchas piedras, a veces estaba el sol fuerte y decían, ahí viene el río. Y entonces todo el mundo recogía su ropa que estaba lavando, la ponía así en las piedras y salían corriendo porque venía el río y era bastante, crecía 4 metros de altura, era bastante fuerte. Las corrientes que venían ahora yo creo que tiene más de 50 años que no crece. Y veo con mucha tristeza así como han acabado con la cuenca del río. Por lo menos en el metro le hizo un cauce muy pequeño. Y los invasores invadieron y eso lo han destrozado toda la cuenca del río. Que no sé, yo creo que si llega a crecer el río va a haber muchos damnificados. El otro importante afluente es el río San Pedro, que baja por la carretera vieja de Los Teques, recogiendo las cloacas de sus habitantes. Pero nace y se alimenta también de manantiales. En el año 1963, cuando yo empecé a conocer esta zona, siempre nos acercábamos al río y había vida en ese río. ¿Por qué le digo que había vida? Porque había pececitos vivos. Pero ya a partir de la década del 70, ya los pececitos fueron desapareciendo. Y eso me imagino yo que fue causa de la contaminación que venían de Los Teques, que ya empezó a industrializarse Los Teques, y casualmente como todas esas aguas fueron vertidas al río San Pedro, se acabó la vida de los pececitos que habían. Antes de finalizar el 80, las barriadas fueron creciendo hacia arriba de donde estaba la toma. Por motivo de eso, que es lo que más el clima, la toma se fue secando. Se fue secando y todos los barrios en la parte de abajo fueron creciendo, en la parte de arriba también fueron creciendo y el agua ya no llegaba a este barrio. Hoy en día nos surtimos por medio de cisternas que trae la Alcaldía Libertador y el metro. Yo estoy pensando, si tengo que irme, me iré para la tierra de donde yo nací, que es el estado Sucre. Me iré para allá, primero que allá hay agua en cantidad, y segundo, de que ya
uno ya lo que piensa es de que hay que irse para de donde uno vino. Digamos que la relación que ha tenido el río Guaire con sus pobladores, o los pobladores con el río Guaire a través de la historia, la podemos dividir en dos aspectos, el aspecto prehispánico y el aspecto después del contacto. El indígena vivía con el río al lado, lo usaba, por supuesto, pero también ofrecía al río y vivía junto al río. Sabemos que para una de las condiciones principales para cualquier asentamiento humano es la presencia del agua como líquido vital para sustentar la vida, tanto en la época prehispánica como en la época cuando llegan los conquistadores aquí, que se asientan en esta zona del valle. Una condición fundamental fue la presencia del río Guaire y la presencia del agua como elemento para poder sustentar la vida. Nosotros hoy en día hemos usado al Guaire, lo hemos embablado, lo hemos tapado, su cauce normal, lo hemos desviado, todos los desechos de la ciudad en estos últimos 70 años, que es cuando hemos logrado acabar con el Guaire, vamos a decirlo así, de 70 años para acá, de ser un río de aguas cristalinas, lo hemos convertido realmente en una cloaca. Todos los desechos sólidos, todo lo que no queremos lo llevamos al río. Y la posición que vemos actualmente del poblador es darle la espalda al río. El río tuvo una importancia real, social, para estos grupos que habitaban en el Valle de Caracas. Por ejemplo, son grupos sedentarios, son grupos agricultores, son grupos ceramistas que aprovecharon justamente el caudal del agua para sus sistemas de cultivo. La evidencia que nosotros manejamos a nivel antropológico y arqueológico, en el caso específico del Valle de Caracas, lamentablemente es una evidencia que ha desaparecido del contexto. ¿Por qué ha desaparecido del contexto? Por el simple hecho del proceso de urbanización que tenemos, como en toda ciudad, bien. Entonces, toda la arqueología referida, o la mayor parte de la arqueología referida a los grupos prehispánicos que habitaron el Valle de Caracas, lamentablemente está bajo el concreto, ¿bien? Quedan algunas evidencias, tales como petroglifos en la Serranía del Ávila y en algunos casos cuando se remueven los terrenos en el Valle de Caracas, aparece restos de cultura material, cerámica, algunos artefactos líticos, pero estamos hablando de hallazgos muy aislados. Estas evidencias prehispánicas nos pueden remontar grupos que habitaron el Valle de Caracas aproximadamente, podemos hablar de 3.000 a 3.400 años, si es la fecha que aceptamos para los petroglifos, que son las primeras evidencias que tenemos en este sentido. La consecuencia de haber perdido esos vestigios culturales, la consecuencia inmediata es la no reconstrucción del proceso histórico. Es importante señalar, para el caso de Venezuela, normalmente nosotros hablamos de una historia que comienza en 1492, lo cual es totalmente erróneo. Si leemos los libros, los textos antiguos de historia, veremos que nuestro proceso histórico se llama historia a partir del movimiento de la conquista, la colonización, etc. Pero de acuerdo a nuestra propia experiencia en el campo, la historia